Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy le prometo un programa caliente porque vamos a cruzar todo lo que tiene que ver con el periodismo en general, el periodismo de investigación en particular y obviamente los casos de corrupción que salpican de Cristina Fernández de Kirchner para abajo. Ese es el verdadero periodismo de investigación, el que mira al poder y trata de encontrarle la piedra en el zapato, trata de convertirse en la piedra en el zapato del poder. Para eso tenemos la gran posibilidad de contar con periodistas de fuste, con mucha experiencia que nos pueden aportar realmente muchísimo para saber de qué se trata. Está los Wieniawski, el padre, Miguel. Muchas gracias por estar aquí, Miguel, y Nicolás, su hijo. Bueno, Miguel es profesor de periodismo, director de Universidad de Periodismo, filósofo, escritor. Nicolás, sin duda, está entre los 2 o 3 mejores periodistas de la Argentina de investigación en la actualidad. Si lo sabrá Nicolás Wieniawski, cuando uno le tira el nombre de Amado Vudú, cuando uno le tira el nombre de Lázaro Báez, entre otras cosas, que son 2 de los grandes temas que van a desfilar por este programa. Enseguidita nomás, si llega, va a estar Luis Majul, que pasado mañana está inaugurando un espacio para el periodismo realmente increíble, una muestra que se llama De Walsh a la Nata, 40 años de periodismo argentino. Por supuesto, el aporte de nuestros columnistas, como siempre, el señor Carlos González Prieto, buenas noches, nos va a hablar de que toda la economía que tiene que ver con el vino, la economía regional con el vino, el gobierno también se ha encargado de destruirla. Me está contando que en los próximos días hay gente que ha trabajado muchísimos años y que está directamente abandonando los viñedos porque ya no les conviene la producción. Nos va a contar los detalles. José Antonio Díaz, buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? El aporte económico es una disyuntiva tremenda para el gobierno. Dice, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a elegir? ¿Estrellar la economía o perder votos? Vamos a ver cómo sale de todo eso. Y Diego Leuco enseguidita nomás va a complementar la columna editorial porque tiene bastante que ver con lo que yo quiero opinar y él quiere informar. Y hablando de opinar, le he puesto como título a la columna La verdad sobre Lázaro y Amado, porque creo que son nombres, Lázaro, nombre bíblico, Amado tan romántico, son nombres que los Kirchner no van a olvidar nunca en su vida, porque se han convertido en una suerte de ventiladores humanos que todos los días tiran porquerías y ensucian, envenenan la imagen del gobierno, la investidura de la presidenta, los ministros y, por supuesto, una parte importante de la familia presidencial. Se han convertido Lázaro y Amado en 2 mochilas de piedra realmente tremendos. Y la verdad que a esta altura es cierto que los buitres, los fondos buitres, es probable que estén inquietando a la presidenta de la Nación con toda esa información que andan dando vueltas, de que han descubierto algunas cuentas que no estaban declaradas, algunas cuentas que involucran a algunos miembros de su familia, a su hijo, por ejemplo. Es cierto que los buitres son repugnantes y extorsionadores, pero también es cierto que nadie que haga las cosas como corresponde, que no tenga nada que ocultar, puede ser extorsionado. Si alguien tiene miedo de ser extorsionado, es porque algo no está dentro de la ley de la manera en que se ha comportado. Y por supuesto, todo se transforma en algo bastante inexplicable. La presidenta le hace poner la cara a algunos que van dejando los restos de su costo político, de su capital político. Digo, por ejemplo, Jorge Capitanich, Ricardo Echegaray, gente que todos los días tiene que andar poniendo la cara y tratar de explicar lo inexplicable. Lo de Alac, Julio Alac, el ministro de Cultura, en realidad formal, el ministro de Justicia formalmente, porque a veces no ejerce demasiado, poniendo la cara, diciendo que es bastante común que los expedientes se pierdan respecto de lo que ha pasado en la IGJ, en la Inspección General de Justicia. Esta mañana Omar Lavir contaba, hace 22 años que hago periodismo de investigación y recorro los tribunales, la Inspección General de Justicia. La verdad no tengo memoria, no recuerdo que se haya perdido un expediente de esa envergadura. Y además, Ricardo Echegaray diciendo, sí, se está investigando, certificando el tema de las facturas truchas de Lázaro Báez, pero diciendo, asegurando, como si fuera una verdad revelada, que Lázaro no es socio de Cristina Fernández de Kirchner. Enseguidita Diego Leuco nos va a contar cuáles son las vinculaciones comerciales absolutamente probadas que existen entre la familia Báez
y la familia Kirchner. Esa manera de poner la cara por los demás cuando en realidad lo que ejecutan las políticas son los de la cámpora. Porque todo lo que ha pasado en la Inspección General de Justicia, los 3 últimos directores han sido de la cámpora. Y además hay una cosa que es realmente vergonzosa. No solamente se hace todo esto para encubrir a los delincuentes, sino además se castiga a los honestos que hacen bien su trabajo, porque Silvina Martínez fue castigada por hacer bien su trabajo y con honestidad en la Inspección General de Justicia, porque aquellos que trabajaban en la AFIP de Bahía Blanca fueron despedidos de su cargo realmente por llevar adelante lo que corresponde, por hacer bien su trabajo. Por lo tanto, uno cree a esta altura que para dar una definición contundente desde el punto de vista editorial, es tan tragicómico lo que ocurre que uno de los humoristas más profundos que tiene la Argentina, que es nuestro amigo Sendra, esta mañana lo definía de una manera muy particular que me gustaría repetir para darle el cierre a esta columna editorial. Decía Sendra, sí, se pierden expedientes, pero la cosa es más grave. Lo grave es cuando se pierden principios, se pierde la ética, la moral, el decoro y también se pierde la vergüenza. Le doy mi palabra y acompáñeme. Vamos a escuchar de qué manera se puede argumentar desde el punto de vista informativo esto que acabamos de decir desde el punto de vista de la opinión. Diego. Bueno, ayer fue el día de las 6 desmentidas. Vos sabés que tuvo que salir el gobierno después de un descanso el fin de semana. El fin de semana no desmintieron ninguna información. Ayer desmintieron 6 cosas vinculadas al IGJ, a lo que decías vos, también vinculadas a lo que tenía que ver con lo que acaba de anunciar Cristina, el tema de la reforma o en realidad el nuevo Código Procesal Penal para los delitos federales. Pero una de las desmentidas fue fallida, porque fue la de Ricardo Echegaray, que salió a decir, tuvo que decir que Cristina y Lázaro Báez no eran socios. Esto fue ayer, la desmentida, y hoy a la mañana salió en la radio, primero en Radio 10, después en Continental, y tuvo que de alguna manera rectificar sus dichos, y fue muy curiosa la frase. Dijo, bueno, Cristina y Lázaro Báez son viejos conocidos, sí, pero técnicamente no son socios. Sí tienen vínculos comerciales. Vínculos comerciales. Bueno, sí. Dentro de las varias definiciones que hay de socios, la verdad es que una dice persona que no aporta capital a la compañía o empresa, sino servicios o pericias personales para tener alguna participación en las ganancias. Claro. Por eso insistimos de este humilde programa que técnicamente sí son socios Cristina y Lázaro, y vamos a mostrarles por qué, también junto con Néstor Kirchner obviamente, hay sociedades, hay negocios, hay vínculos que generaron frutos económicos. Hay intereses comunes. Para los 3 integrantes de esta tríada, digamos, de la corrupción. Vamos a ver los ejemplos. El primero es del año 2005, es un fideicomiso. Fue un negocio que arrancó por 700.000 pesos de 2005, obviamente, a plata de hoy es mucho mayor dinero. Fue para construir un complejo de 10 departamentos sobre la calle Mitre. Después se agregaron 2 complejos más en la calle Alvear y en la calle Mariano Moreno. Todo en Río Gallegos. En Río Gallegos. No solamente aquí, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, se asocia con Néstor Kirchner para poner dinero en el fideicomiso, sino que esos hoteles después son, perdón, esos departamentos después son alquilados y el dinero lo recibe la familia Kirchner. Claro. O sea, ponen dinero juntos para hacer departamentos que luego le traerían beneficios económicos al matrimonio Kirchner. Tierras fiscales, otro buen ejemplo de sociedad. Son 87 hectáreas, 87.000 metros cuadrados de tierras fiscales en el Calafate que pertenecen mitad y mitad. Una mitad a Austral Construcciones, la otra mitad a la familia Kirchner. Además, en ese terreno se amplió el Hotel Boutique Los Sauces, que también es propiedad del matrimonio. El tercer ejemplo, más que una sociedad, yo diría que es Néstor Kirchner fue un socio que algún problema le trajo a Lázaro Báez. Digo, si esto pasara en una sociedad normal, yo creo que habría algún problema. ¿Por qué? Había un chalet en Río Gallegos que era de la empresa Gotti. Sí. Acordate, Gotti era una constructora que luego pasó a integrar el conglomerado de empresas de Lázaro Báez. Dice Néstor Kirchner que por ese chalet, por la venta de ese chalet que le vende a Lázaro Báez, sí, recibió 3.170.000 pesos. Sin embargo, la operación en realidad fue de 700.000. Bueno, acá la verdad es que hubo 2 millones de pesos que se perdieron en el camino, pero ninguno de los 2 socios, amigos, compinches, viejos conocidos, se reclamaron nada. Después está la cuestión de los hoteles. Y acá está la verdadera esencia de muchas de las cosas que pueden explicar esta relación tan particular entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Valle Mitre es la empresa de Lázaro Báez, es una empresa de Lázaro Báez
que administra los hoteles del matrimonio Kirchner. Alto Calafate, Las Dunas, que Lázaro Báez le vendió a Néstor Kirchner, claro, y la aldea del Chaltén. Además de, obviamente, el Alto Calafate, que es un caso muy emblemático. Por esta administración de los hoteles, contuvo el CONADMON en La Nación, que Lázaro Báez alquiló 1.100 habitaciones durante años, pero no usó nunca esas reservas. Es decir, pagó a los Kirchner por habitaciones que nunca usaron. El ejemplo más emblemático, decíamos, es el del Alto Calafate, las habitaciones vacías. Escuchá las cifras. De los 10.100.000 pesos que Lázaro Báez le pagó al matrimonio Kirchner por habitaciones que nunca se usaron, 6,3 millones fueron durante el año 2010 y 3,7 millones fueron durante 2011, cuando Néstor Kirchner ya había fallecido. Por lo tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también participó de la misma manera de este negocio que el propio Néstor Carlos Kirchner. Simplemente algunos datos que son muy curiosos. Te voy a contar de las empresas de Lázaro Báez que alquilaron habitaciones, cuántas quedaron libres, porque claro, el trabajo que hizo La Nación fue cuántas habitaciones alquiló esa empresa, pero cuántos empleados tiene. Por ejemplo, la empresa La Estación Sociedad Anónima alquiló 90 habitaciones, sí, pero solo tiene 20 empleados. 20 empleados, sí. Canc y Costilla alquiló 237 habitaciones, solo tiene 79 empleados. Don Francisco Sociedad Anónima alquiló 90 habitaciones, pero tiene 23 empleados. Y el ejemplo más contundente es el de Badial, que alquiló 180 habitaciones y solamente tiene 9 empleados. 9 empleados. Lo último, para cerrar esto, que es la última placa, además de los socios comerciales, además de los vínculos con los hoteles, con los departamentos, con las casas, con los terrenos, además de, si se quiere, un dato de color casi que llamativo, casi curioso y gracioso, que es que hay una deuda de 12.460 pesos que la presidenta tiene hace años con Lázaro Báez y que no se modifica en ningún monto. Van pasando los años y la deuda queda siempre igual y no se cancela. Es como si fuera una cábala. Pero dan ganas de decirle, la cancelamos nosotros, Cristina, para poder cerrar ese tema, ¿no? Esto también es emblemático. De obra pública, y este es un dato que revela Lucía Salinas en la biografía que escribe sobre Lázaro Báez, entre el año 2004 y el año 2013, el Estado argentino, comandado obviamente primero por Néstor Kirchner y después por Cristina, le dio en concepto de dinero para hacer obra pública 24.000 millones de pesos a Lázaro Báez. Son, a dinero de hoy, 2.500 millones de dólares. Son más o menos 2 veces lo que se le dio a los fondos buitre o el problema que hay con los fondos buitre. Esa es la cifra que durante 9 años recibió Lázaro Báez del Estado argentino, aparte de los negocios privados. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, si esto no es ser socio, la verdad que uno no sabe cómo definir esta relación de testaferros tal vez. Y como si esto fuera poco, la noche que falleció Néstor Kirchner, estaba cenando con Lázaro Báez. El mausoleo faraónico en donde descansan los restos de Néstor Kirchner fue construido, pagado y actualmente es custodiado por la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Para pensarlo, ¿no? Pero no se vaya. Enseguidita nomás vamos a seguir hablando de periodismo, de corrupción y de todo lo que tiene que ver en esa relación tremenda entre los Kirchner y los medios en la Argentina. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con estos dos grandes periodistas. Bueno, primero Nicolás, vos, de todo lo que has investigado en los últimos años, de todo el trabajo que has hecho con la ruta del dinero, bueno, todas las causas que has investigado tanto en el diario como para la radio, para la tele, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que vos te lo preguntaste vos 2 veces y que no puedo creer? Esto no puede ser porque es demasiado. No, varias cosas. Primero, la desprolijidad de Lázaro Báez y obviamente el matrimonio Kirchner con este socio casi subordinado. La verdad que manejó tal volumen de dinero, recién en el informe Diego lo mostraba de un modo rotundo, 24.000 millones solo en obra pública. Este señor Báez era un empleado de provincia de un banco y en poco más de una década es el máximo terrateniente de la Patagonia, tiene pozos petroleros, 3 aviones privados, hizo negocios tan evidentes y desprolijos con el matrimonio presidencial. La verdad que yo eso me lo pregunté varias veces, ¿por qué tanta desprolijidad, tan poco profesionalismo, ¿no? Y después con el tema Chicone, la insistencia de la presidenta y de todo el gobierno en defenderlo. Era otro momento, ¿no? Cuando empezó el caso, en el 2012, el gobierno acababa de asumir, tenía otro poder. Hoy las cosas cambiaron, falta 1 año
y 3 días para las elecciones del último turno de Cristina Kirchner, y fue tal la insistencia del gobierno que terminaron involucrados tantos funcionarios, Claro. todo el Congreso, los diputados, los senadores que votaron la estatización, que hoy es casi imparable y casi es poco probable que en algún momento le suelten la mano dura. Está todo el gobierno involucrado en el caso Chicolé. Han quedado pegados todos por distintos motivos. La mayoría de los ministros, muchos ex funcionarios, como Guillermo Moreno, por ejemplo, que ahora está en Roma, muchos ex jefes de gabinete, bueno, ahora el ministro Alac. La verdad que se va creciendo el caso por esto, por la decisión de Cristina de defenderlo sea como sea, ¿no? Y vos, Miguel, más de análisis en profundidad, estratégicamente, porque hemos asistido a lo largo de la historia a distintos niveles de censura, a distintos niveles de aprietes de los gobiernos, y no solo en la Argentina, sino en general en todos lados. Pero acá hay características de cierta obsesión especial con la opinión distinta, con el datito, digamos. Hay una suerte de mirada del periodista como enemigo que ha llegado a su máxima expresión, me parece. A mí hay dos cosas que singularmente me impactan y me han impactado históricamente del kirchnerismo. Una es el INDEC, que es la matriz de la mentira, claro, la matriz del relato. Ese es un mecanismo muy raro porque no solamente los Kirchner, a sabiendas de que la inflación no era la que el INDEC exhibía, lo generaron, lo instrumentaron y estigmatizaron a todo aquel que se animara a refutar esas cifras falsas, sino que la opinión pública, sabiendo durante mucho tiempo que las cifras de la inflación del INDEC eran falsas, aún así la sostenía o hacía caso omiso. Acá me parece que hubo una coproducción entre el gobierno y la opinión pública durante un periodo en transitar por la mentira como si fuera verdad, ¿no? Claro. Cuando la mentira es la verdad, ¿no? Dice el sonido de Divididos. Y eso realmente es muy extraño, es un fenómeno particular de la política argentina. Y el otro es una frase: vamos por todo. Vamos por todo. Esa frase me parece que sintetiza el kirchnerismo. Afortunadamente creo que es imposible, ¿no? Tranquilamente, cuando uno un análisis histórico más a largo plazo, seguramente puede ser el título, Es el título de de la esta biografía del kirchnerismo, Sí, ¿no? La década, ¿no? La década donde fueron por todo, Sí. el fueron por todo. Luis, Majul, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias por Así invitarme. lo habíamos prometido. Bueno, vos también, Luis, tenés libros donde has investigado vida y obra tanto de Néstor Kirchner, de la familia presidencial. Estábamos hablando de los casos Lázaro Báez, Nicolás Ciccone, pero de todo lo que investigaste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en el sentido de que te parecía demasiado, te parecía difícil, que lo tuviste que chequear varias veces por el nivel de impunidad o por el nivel de sofisticación? Bueno, la declaración jurada de los Kirchner. Claro, No el blanco, como dice la nata. Pero, a ver, vos se lo haces a cualquier contador recién recibido y se te ríe, dice, no, esto, a ver, esta es tu declaración jurada, te la tira, presentame otra cosa más prolija. ¿Cómo? No coinciden las deudas con las acreencias. Cuando se hace un cruce entre la declaración jurada de él y de Lázaro Báez, por ejemplo, y del señor Raúl Cantini y de otros, Claro. Son cruces automáticos, porque hay un sistema en la FIP que te detecta automáticamente las inconsistencias. Yo siempre lo conté cuando salió el dueño. A ver, si yo tengo una deuda con vos, Sí. tiene que figurar en mi declaración jurada como deuda y el otro. y en la tuya como acreencia. Claro, más vale. Entonces, en la de Kirchner figuraba o una deuda o una creencia y en la de... La contraparte, No claro. figuraba nada. Entonces eso, pegaron papelito por papelito. La declaración de 2000... Bueno, la declaración que tuvo en sus manos Ollarvide y que sobreselló en 5 minutos es la más escandalosa de todo porque se nota el apuro por juntar papeles y tratar de tapar y blanquear. Y yo creo que una de las grandes preocupaciones del kirchnerismo, creo que de la presidenta y del grupo que le rodea, es ¿y si entra el juicio político de Ollarvide? ¿Y si ese juicio político que entra da lugar a la revisión de sentencias de Ollarvide, entre otras como el enriquecimiento ilícito de Cristina? Yo comprendo que le puedan tener miedo a los fondos buitre porque estos tipos son los más, perdón por la palabra, hijos de puta del mundo, tienen abogados, lobistas. Mucho dinero y tiempo. En 5 minutos te hacen un lío, no lo voy a decir yo, acá está Nico. 5 minutos te hacen un desastre. Te empiezan a investigar a ver qué es lavado, qué no es lavado, te empiezan a mezclar información, porque te dicen, esto es lavado, pero ¿es plata del Estado? Si es plata del Estado, yo la embargo. ¿Y quién no falla a favor de la justicia norteamericana Sí, para hacerlo, ¿no? Para embargar exactamente. fondos? Ahora, sea o no embargable, si el juez dice embargable, mientras tanto te la embargan. Les arman un lío como se lo armaron al presidente de otro país. Al del Congo. Del Congo. Bueno, eso es una... Ahora, además de esa preocupación,
está la pregunta de, che, ¿y si empiezan a revisar, y si alguien decide reabrir la causa por enriquecimiento, porque la cosa juzgada de Ollarvide, si hay un juicio político contra Ollarvide, no sería legítima? Es una de las discusiones que hay. Claro. Obviamente se necesita mucha fuerza política para hacer eso, pero yo creo que se lo están preguntando. Por eso necesitan fuerza política, participación territorial, acuerdos y lealtades que le permitan tener primera minoría después de 2015, digo, en el Senado y en diputados. O sea, están trabajando para el futuro y están trabajando, no digo la palabra con seriedad, con mucha fuerza. Con astucia, todo lo que están haciendo cubriendo las vacantes de la Fiscalía, ¿no? Esto que acaba de anunciar la presidenta. La oposición va en carreta, la presidenta Cristina Fernández y los que están al lado de ella van en misil, arriba de un misil, arriba del satélite, podría ser, y la oposición va en carreta a ver si hacen algún acuerdito que les permita tener 3 o 4 votos más. Es realmente inquietante. Miguel, ¿y cómo crees que se sale de esto? Digamos, del punto de vista, básicamente, la sociedad me parece que tiene que trazar una raya, el próximo gobierno tiene que generar una CONADE de la corrupción, meter preso 4 o 5 grandes corruptos para demostrar que realmente viene algo distinto, si no la sociedad no lo cree. Pero digo, de la relación con los medios, porque los medios, con todos los errores que cometemos, no somos la Madre Teresa y nos confundimos, nos equivocamos. Pero digo, hay un sector de los medios de comunicación que el gobierno ha atacado muy fuerte, que ha jugado un rol muy positivo en el sentido de que ha hecho el trabajo que otros sectores de la sociedad no han hecho, ¿no? Pero seguro, mira, 2 cosas. Una, me parece que mirando la historia de este país y la historia en general, el menemismo, por ejemplo, Menem después de las elecciones, que no perdió, pero perdió, desapareció. Hoy claro. Menem es lo que es. Entonces el poder es efímero. Me parece que los Kirchner, digamos, aún con el umbral que tienen, de la finalización dentro de 1 año y 3 días de este gobierno, no terminan de percibir que la cosa se va irremediablemente, por una parte. Pero claro, en este país las cosas son complicadas. El otro día Luis escribió muy bien en La Nación esto de que, a ver, que lo sintetizaría, la presidenta, digamos, está bajo tierra, pero ha generado una cantidad de hechos apabullantes en estos últimos tiempos. Genera más política que toda la oposición. Genera más política. Entonces, con 2 o 3 cositas, perdón que te interrumpa, pero sí, con 2 o 3 cositas es un desastre. Con el discurso de Máximo, con la especulación de ¿a dónde va a ir a parar la presidenta? ¿Va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? Con la idea, de que los fondos buitres quieren hacerla, miren al norte si me pasa algo. 3 o 4 cosas, pero la verdad, generó agenda política. Y además, yo no sé si tienen poder, pero da la sensación de que tienen poder si no lo tienen. Y eso también, en el fondo, es ejercer el poder. Claro, yo creo que ellos tienen la sensación de tener poder y tienen la sensación de que ese poder no termina. Y sin embargo termina. Y la oposición no termina de comprender de que hay un poder allí adelante, un poder con una gran posibilidad para todos. Pero hay que conquistar también, no cae como una pera madura. Sí. Nico, perdóname, una sola línea, ¿no? Porque el poder básicamente desgasta a aquel a quien no lo ejerce. Aquel a quien no lo ejerce, exactamente. Nico, y de las cosas que han ocurrido en estas últimas horas, digo, te llamó la atención, has trabajado bastante sobre lo de ALAC, porque ha sido muy burdo todo esto de que hay expedientes que se pierden, es normal y es habitual que se pierdan expedientes, bueno, pero finalmente confirmando toda la investigación que ustedes hicieron. La verdad que agradezco la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto de ALAC, que habló él, como en un comunicado de la Inspección General de Justicia, porque terminaron de ratificar todo lo que veníamos publicando en Clarín y en La Nación, Hugo Conadamón, que venía siguiendo el tema. Por primera vez, después de ocultarlo durante mucho tiempo, el Ministerio de Justicia confirma que en el momento más caliente de la investigación del caso Chicone pidió el legajo de la empresa que estaba investigada por la justicia de Argentina, por la de Uruguay. Además confirman que lo rearmaron con menos contenido que el original. Mucho menos, claro. Con mucho menos, y además, obviamente, en el comunicado hay una serie de falacias que tienen que ver con lo que había en ese legajo, que efectivamente no es lo que dice el gobierno. Me parece que eso tiene que ver también con el momento, ¿no? Como decía antes, esto empezó en febrero del 2012, cuando el gobierno había asumido, tenía muchísimo poder, buena parte de la opinión pública a favor, muchísimos medios también, no es como está pasando ahora. Esto ALAC lo hizo hace mucho tiempo, lo venimos publicando y pudo más o menos esquivar
las responsabilidades. Es otro momento. Falta un año para las elecciones y el AC se ve obligado porque hay una presión pública y de los medios diferente a la que venía pasando, ¿no? ¿Cómo será otro momento que, bueno, tenían un aliado, un hombre que jugaba al vóley con ellos, que abrazaba a Cristina Fernández de Kirchner el día que murió Néstor Kirchner, como Marcelo Tinelli, el tipo más popular de la Argentina, y han logrado colocarlo de muy buena relación con Sergio Massa, con Mauricio Macri, con Daniel Scioli, con una crítica y con una editorial durísima anoche en su programa, insisto, uno de los hombres más populares de la Argentina. Mire, Luis Majul está este jueves presentando una cosa increíble, producto de la potencia creativa que tiene, esta prepotencia de trabajo de Roberto Art. Ha generado un espacio muy particular en donde va a dar este jueves comienzo una muestra que se llama 40 años de periodismo de Rodolfo Walsh a Jorge Lanata. Usted va a poder ver de qué se trata ese espacio porque nos ha traído un video y yo les voy a dar una sorpresa a ellos. Vamos a poder ver aquí en pantalla, Le doy mi palabra, a Mariano Grondona y a Horacio Berbisky juntos diciendo cuál es el mejor periodista de toda la historia argentina según Grondona y según Berbisky. Esta no lo sabía. Apuesta, ¿qué dijo Grondona? ¿Quién es el mejor periodista, de todos los tiempos? ¿Qué dijo Mariano? Ojo, esto es el 99, un reportaje que les hice en el 99. El mejor periodista... Por ahí dijo Timerman en el medio de... Acertó, correcto, diría Susana Jiménez. ¿Quién dijo que es el mejor periodista de la historia? Horacio Berbisky. Walsh. Rodolfo Walsh. Muy bien, ¿eh? A usted lo voy a llevar a trabajar. Algún día que trabaje en alguna revista. Quiero aclarar que este video, en serio, lo hice a pedido de tu producción. ¿Seguro? Y lo hicimos pensando en tu programa, no fue cualquier formato. No. Fue pensando en tu programa. Enseguidita nomás lo vamos a ver, le doy mi palabra y por supuesto José Antonio Díaz contando esta disyuntiva de Cristina. O estrella la economía o empieza a perder apoyo popular. Y Carlos González Prieto nos va a contar por qué el gobierno también destruyó la ganadería, destruyó la lechería y ahora van por la vitivinicultura. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, le prometí que vamos a observar esta... ¿Cómo le llamas vos a ese lugar, ese museo, esa productora? Sí. ¿Cómo se llama técnicamente? Bueno, es el lugar de la Cornisa Producciones. Sí. El lugar físico le llaman Margen del Mundo. Margen del Mundo. Porque está un poquitito alejado de pero en el espacio audiovisual, en el distrito audiovisual de la ciudad. Dentro del distrito audiovisual, pero se llama Margen del Mundo. ¿Y por qué? Porque, como en las grandes capitales occidentales, Manhattan, Medellín, Berlín, los ruidos culturales y los debates suceden no en el downtown, no en Palermo, Hollywood o en el centro. Sí. Suceden un poquitito más alejados. Y está corrido, y además el metro cuadrado me salió mucho más barato. Ahí. Se llama Margen del Mundo. La muestra se llama De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino, que podemos hacer reversible el título, depende a cómo le caiga a la gente. También puede ser 40 años de periodismo argentino, De Walsh a Lanata, y la muestra es una muestra, es un pequeño museo. Algunos museólogos dicen, es el primer museo de periodismo que va a haber, es el primer museo audiovisual. Yo digo, bueno, está ahí. Después que alguien diga que es el primero o que no es el primero, no importa. Pero vamos a ver, ¿no? Esta producción que nos hizo Luis Majul especialmente para Le doy mi palabra. Adelante. Viernes 17 de octubre, 6 menos 20 de la tarde, falta menos de una semana para inaugurar la muestra 40 años de periodismo argentino de Walsh a Lanata. Esto es Margen del Mundo. Este es el lugar físico donde va a ser inaugurada la muestra. Esta es la primera sección, lo primero que van a ver los visitantes una vez que se ponga en marcha el día de la inauguración. Acá va a haber un ploteado que va a decir 40 años en 4 minutos. Una brutal concentración de información sobre lo que pasó en estos últimos 40 años. Y la experiencia empieza de la siguiente manera. Cada una de las pantallas tiene 4 biografías, correspondientes ¿a quién? A los 40 periodistas elegidos como los más influyentes de los últimos 40 años. El primer tributo, como corresponde a la apertura de la muestra, es la carta abierta que en 1977 escribió Rodolfo Walsh a la Junta. Acá se va a montar algo que se llama Speaker Corner técnicamente. ¿Qué significa Speaker Corner? Literalmente significa rincón de los oradores. Acá en esta zona va a haber un teleprompter. ¿Para qué? Para que el visitante que venga al museo y que cree que es muy fácil hacer televisión e incluso presentar noticias, use el teleprompter y va a ver que no es tan fácil. Acá eventualmente va a haber un video
donde Sebastián Wanreich, un amigo, un humorista excepcional, va a presentar una especie de stand-up audiovisual. Va a haber una muestra particular que se llama Periodismo Dibujado, en la que van a estar Miguel Rep, Menchi Sabat, entre otros, y muchos conocidos dibujantes que de alguna manera también son periodistas. Con esta máquina que estás viendo acá, la Nata escribió un texto, que acá está en borrador, después lo vamos a presentar de otra manera, contando qué es lo que escribió. Con esta máquina, Jorge Lanata fundó Página 12 y escribió algunos de sus textos de investigación periodística y novelas. Esta es la sala de edición donde trabaja el staff de La Cornisa TV. Este va a ser el estudio de la radio online, Radio Margen del Mundo, radio de autor, café de los periodistas del Margen del Mundo. En esta pizarra y en otra pizarra más van a poder ver el día de la inauguración y todos los días en que esté abierta la muestra, un sándwich de periodista ideal y un café de periodistas ideal. Cuando me pregunta por qué me metí en semejante lío, la respuesta es porque yo amo este oficio, porque en los últimos años fue bastante lastimado y porque creo que la mejor manera de reivindicarlo es pasar por encima de la grieta y unirnos por amor al oficio. Los que pasen por este museo se van a encontrar con gente que puede apoyar a este gobierno, puede criticar a este gobierno, pero lo que tiene de particular es que ama lo que hace. Y lo que hace ha dejado una marca. Bastante bien, editado y todo. Te la rebuscas bastante bien para la tele. No, les pido disculpas a todos. No pusimos imágenes originales del museo porque la verdad que hay que verlo. Déjame que mencione 2 o 3 cositas. Sí, porque, lo que quiera, lo que quiera. Yo sé que como dice Jorge Lanata, es el gremio, entre comillas, que tiene más ego y puterío por metro cuadrado. Sí. Lo primero que se van a preguntar mucho es ¿qué hace este tarado haciendo un museo? Sí. Entonces, hay que decirle que este tarado buscó a los mejores curadores, o a los que consideramos los mejores curadores, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, Santiago Bengolea y Mariano Ferrantes, que son, cuando ustedes vean la puesta de la muestra, se van a sorprender. ¿Cómo no van a ser los audiovisuales? Bueno, Mariano Con y Gastón Duprat, directores del Hombre de al Lado, Televisión Registrada, tipos grosos de verdad, hicieron el documental Yo Presidente. En el video 40 años en 4 minutos, cuyo padrino va a ser Alejandro Borenstein, va a haber padrinos, de ese video, 40 años en 4 minutos, el padrino va a ser Alejandro Borenstein. Es brutal la concentración de información, el audio es envolvente, son 7 pantallas, es un documental multipantalla, así se define técnicamente. Y pasan los 40 años para ponerte en contexto en la muestra. Esto pasó durante 40 años. Hoy vino Alejandro Borenstein y me dijo, le tenés que cambiar el nombre a eso. ¿Cómo se llama? La historia de mi vida o la historia de tu vida. Y se lo vamos a cambiar porque él va a ser el padrino. Mario Pergolini, que hizo las voces de las 40 biografías, va a ser el padrino de Vidas de Periodistas, que son esas 40 biografías. Jorge Lanata va a ser el padrino del Speaker Corner. No tuve tiempo de explicar qué es, pero si me das 2 segundos yo te lo voy a explicar. El Speaker Corner nació a la vida moderna en Londres, no importa el año, 1500, 1400, en el Hyde Park, donde se suponía que desde ese Speaker Corner subióse una tarima, los ciudadanos británicos podían incluso insultar a la reina porque estaban fuera del territorio. Bueno, hay 2 Speaker Corner en todo el mundo. Hay 2 en España, uno en Canadá, otro en Singapur. El último que se erigió en el mundo fue en 2005 en Ámsterdam, después de la muerte del cineasta y columnista Theo Van Gogh, como una muestra de resistencia y un fuerte símbolo de libertad de expresión. El que van a ver ahí, que va a inaugurar y apadrinar Jorge Lanata, va a ser el último Speaker Corner del mundo. El primer Speaker Corner de la Argentina se va a llamar Speaker Corner Buenos Aires. Pero para que no nos digan cipayos, le decimos que Speaker Corner significa Rincón de los Oradores. Y para no ponerle Rincón de los Oradores, porque es una pacatería, es una traducción medio berreta, le vamos a poner un texto que va a decir lo que tengo que decir. Lo que tengo, o digo lo que se me canta. Exactamente, una cosa así, digo lo que se me canta, que se va a subir a una web. Sí. Si la gente quiere, va a tener un límite para hablar, 2 minutos, ponele. Claro. Y eso lo deja allí. Eso va a quedar en la web y en el futuro va a ser una película o lo que sea, o lo que podamos hacer. Va a ser, desde el punto de vista simbólico, muy fuerte. Miguel Rep va a presentar los
el periodismo dibujado, la sección periodismo dibujado. El señor Osvaldo Bayer va a presentar la carta abierta de Walsh a la Junta. Jorge Fernández Díaz, la biblioteca de los libros periodísticos. Jorge Fernández Díaz, la biblioteca. Los libros periodísticos. La biblioteca es una sección de libros de periodistas curadas por 5 o 6 editores de los mejores que hay en la Argentina y que eligieron entre 45 y 50 textos de investigación periodísticas, crónicas y ensayos de los últimos 40 años también. Es impresionante, Luis. La verdad es que yo te tengo que agradecer porque vos estás que te hayas puesto en este laburo titánico, en el medio de la batalla, en el medio de la guerra, donde hay tantas broncas, tantos celos, tantas peleas, tanta división en la Argentina, pero en nuestro gremio en particular. Y que lo hayas hecho por esto que decís vos, este amor al oficio, esta pasión que le metés a las cosas que están contagiosas, la verdad que muy bienvenido, es una cosa maravillosa que nos va a hacer bien absolutamente. No, y yo además creo que se van a sorprender, porque si Mario tiene ganas, lo que voy a hacer es, al inaugurar la tira, las biografías, que se escuchan con auriculares, yo voy a sacar los auriculares y pedir que todo el mundo escuche 2 o 3 biografías. Y una de las que voy a pedir, o 2 de las que voy a pedir, van a ser de periodistas con los que yo no tengo absolutamente nada que ver, ni desde el punto de vista personal, ni ideológico, pero que merecen estar ahí porque fueron elegidos por una encuesta y porque en algún momento dejaron una marca, y eso es el oficio. Es impresionante. 2 cositas más, también la radio online, el padrino va a ser mi gran amigo Fernando Bravo. Fernando Bravo. Son muchas cosas, ¿no? Yo estuve leyendo la encuesta que han hecho de periodistas, ¿no? Como él cuenta, la cruzaron primero donde votan los colegas, y tiene la posibilidad de agregar a alguien que te olvidaste, pero después lo llevan vía mail. 700 colegas de 1000 y pico, 700 colegas de todo el país votaron vía mail con el tiempo para elegir qué periodistas son los más influyentes, qué preguntas responder. Y después eso lo llevaron al ciudadano común, 1.200 personas que votaron también. En esa encuesta da primero en los 2 lados Jorge Lanata. Yo me fijé algunos de los datos y se me cayó una lágrima cuando apareció el gordo Oscar Raúl Cardoso. Que para mí está entre los 40 periodistas más influyentes. Por eso. Y vos sabés que tiene una hay que estar en ese lugar sin tener televisión y radio ahora. Porque si vos trabajás en la tele y en la radio ahora, tenés más chance de ser recordado. Si vos fuiste periodista gráfico casi toda tu vida, es más difícil para el ciudadano que nosotros que jugamos en todo eso, que hemos hecho televisión, radio, diario, sabemos que la radio y la tele te da, no es que te mejora como periodista, pero te da una notoriedad y una capacidad de recordación por parte de la gente mayor a los que laburan en los diarios nomás. Y ahí está el gordo Cardoso. Mira, ¿y sabes por qué? Bueno, primero, porque desde el punto de vista metodológico, no la hice yo, la hizo Management and Fit. Es casi perfecta la muestra. ¿Por qué? Porque tomó el universo de periodistas en actividad que es real. Y ese universo dice que hay un 35% aproximadamente de periodistas gráficos. O sea que en la primera votación tuvo una preponderancia muy importante el periodismo gráfico. Por eso está, entre otros, Susana Biau. Claro, qué lindo, otra gran alegría, otra gran alegría. Y además de esa ponderación, tiene una mirada popular, que es que después que los periodistas eligen a una lista de periodistas más influyentes, la opinión pública, a través de 1.200 llamados telefónicos, divididos en 20, porque no pueden hacer 80 todos juntos, elige a los 40 periodistas más influyentes. Realmente e incluye, sin prejuicios, a Juan Alberto Badía, que cualquiera de nosotros diría, no es periodista. Pero como había muerto hace poco, quedó en la memoria de la gente, comunicó como nosotros, es uno de los más votados. Es increíble. ¿O recuerdan a Polito? ¿A Polosecchi? Sí, aparece Polito, Fabián Polosecchi, es realmente impresionante, muy, muy interesante. Bueno, les pregunto a ustedes dos, ¿qué aporta esto en este momento tan complicado como colegas, como periodistas? No, es realmente muy interesante en este momento histórico, porque muestra que el periodismo está vivo, aún los muertos. Oscar Raúl Cardoso, Susana Biau, Fabián Polosecchi, es decir, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que la grieta no ha podido con el periodismo, es un dato crucial de la Argentina, y esto lo muestra, me parece, de manera material, ¿no? Porque, volviendo a la política, los Kirchner no han combatido contra las empresas periodísticas en el fondo, me parece a mí. La intención en el fondo es contra el periodismo. Es contra el oficio. Es contra el oficio. No tengo duda que es contra el contenido. Y el oficio está vivo. El oficio está vivo, ¿no? Qué bueno, ese título, el oficio está vivo, uno se mancha. Nico, vos que sos de los más jóvenes de todos nosotros. No, obviamente, es un gran elogio en este momento difícil para la profesión, un elogio para nuestra profesión.
Y me parece muy interesante esta, como una especie de contradicción en términos. Un periodista que sabe que informa sobre la actualidad, un museo sobre la actualidad o que tenga... pero tiene... también biográfico. Está bueno eso. Me parece súper interesante y muy bueno. Y me parece que lo más también interesante es que esto va a quedar y es para Sí, es una muerte permanente porque el año que viene vamos a hacer otra encuesta. Claro, porque se van a ir incluyendo, van a ir modificando. para las nuevas generaciones, para los Vos jóvenes. sabés que ya nos llamaron para ir a llevarla a provincias. Vamos a hacer una encuesta itinerante, porque es lo único que hay. Y ahora, está buena la pregunta que me haces. ¿Por qué elegiste los últimos 40 años? A ver, yo no sé si vale la pena discutir. Quizá el que tenga más memoria histórica por el oficio. Por el oficio sea Miguel. A ver, grandes etapas apasionantes de la vida del periodismo. La de Lantario Botana con crítica. Sin lugar a dudas. Bueno, qué sé yo. La de Mariano Moreno cuando era... Sí. Ahora, ¿por qué para mí estos últimos 40 años son los... Primero porque nosotros estamos acá. Entonces yo como periodista de investigación en la actualidad, yo no iría a un museo donde solamente esté Mariano Moreno, con mucho respeto. Segundo, porque si vos tomás los últimos 40 años y los traspolás a cualquier época, fueron quizá los más controvertidos, apasionantes, polémicos, que empieza con un periodista que sigue escribiendo como los dioses, como Rodolfo Walsh, que sigue escribiendo como los dioses, que vos te topás con los ríos de Rodolfo Walsh hoy y decís, la puta. O con la investigación, las investigaciones de Rodolfo Walsh y decís, la mierda, yo quiero ser como Rodolfo Walsh. Y con un tipo como Lanata, que le guste a mucha gente o no le gusta a mucha gente, es un gran referente que excede la pantalla. Entre Lanata y Walsh hay... Todo. Absolutamente. Todo lo que vos se te ocurra. Pero yo te dije que te iba a dar una sorpresita. queremos verlo. No se extrañen por las caras que ven, porque esto tiene 15 años de antigüedad. Esto se pasó en el año 99 en el Canal Magazine. Una entrevista, en esa época era posible juntar en un estudio a Mariano Grondona y a Horacio Berbisky. En esa época no había grieta. Al revés, eran amigos, aunque ustedes no lo crean. Timerman ha sido uno de los grandes, yo diría el más grande periodista de mi generación. Pero yo creo que un hombre con una concepción del periodismo, una audacia intelectual, que a mí me hace pensar que no me parece equivocarme si digo que ha sido el más grande de nuestro tiempo. 19. ¿Vos lo pondrías ahí a Jacobo? Walsh es de la misma generación que Jacobo. Claro. Yo trabajé con los dos, creo que sin ninguna duda son dos grandes periodistas, han sido dos grandes periodistas. Muy totalmente distinto, claro, todas sus tareas, distinto. todo distinto, ¿no? Creo además que Jacobo es también un gran escritor. Cuando él volvió a la Argentina después de la dictadura y empezó a hacer sus planes para hacer el diario La Razón, me llamó para ir a La Razón, yo no quise ir a La Razón y además le aconsejé que no lo hiciera. Le dije, Jacobo, usted dedíquese a escribir, usted es un gran escritor. La parte de editor ya la hizo, es una etapa pasada de su vida. Dedíquese a lo otro. No se meta de nuevo en la leonera. Claro. Porque en la lucha de la cuadra, del vértigo, es Hay que terrible. ver lo que y es. por dedicarse a eso, él no hizo la obra personal de gran escritor que podría haber hecho. Claro. El libro que él publicó sobre su cautiverio bajo la dictadura. Prisionero sin nombre, celda sin número, ¿no? El libro que publicó sobre la invasión de Israel al Líbano son grandes libros, Claro. pero son libros de un gran escritor. Y desde esa época que él está dando vueltas a la idea de escribir sus memorias, que todavía no las ha hecho. ¿cómo? Hay algunas obras de la vida de Walsh que están, me parece, en otra dimensión, sin quitarle ningún mérito a Timerman, que los tiene todos. No, por supuesto, además no es una competencia. Y yo se lo reconozco, pero ya que, digamos, la pregunta es sobre los dos, el trabajo que hizo Walsh en 1956, solo con la ayuda de Enriqueta Muñiz, que es una periodista todavía en actividad en el diario La Prensa, para investigar los fusilamientos decididos por el gobierno de Aramburu y Rojas en los basurales de José León Suárez, reconstruir la historia a partir de la versión que escuchó de que había un fusilado que vivía, la reconstrucción que hizo de toda esa historia, la forma en que demostró que habían sido fusilados antes de que entrara en vigencia la ley marcial, con lo cual ni siquiera una pseudo legalidad de una dictadura estaba en vigencia. La exquisitez de la prosa con que eso está escrito,
la anticipación que eso implica respecto de lo que vendría en la Argentina 20 años después. Claro, la predicción. Porque ese episodio es un episodio precursor. Claro, de sintomático lo que del vino hito, después. exactamente. Y si todos hubiéramos visto y hubiéramos denunciado a tiempo, tal vez no hubiera ocurrido lo que ocurrió después. Y cuando lo que ocurrió después ocurrió, en la última dictadura, Walsh, el 25 de marzo de 1977, cuando se cumplía un año del golpe militar, escribió esa carta abierta de un escritor a la Junta Militar que García Márquez calificó como obra maestra del periodismo universal. De modo que yo creo que Walsh está en una dimensión distinta a todos los demás. A todos los demás. Mire, Tremendo, tremendo. qué interesante documento. Oh. Tal vez por ahí haga una copia y te doy la copia. Porque Sí, por favor. le digo a ¿Te la puedo Berbisky, pedir para el museo? ¿cómo no? Le digo a Berbisky, que es para un día del periodista que lo junte. Le digo a Berbisky que me cuente qué es lo que más le gusta del diario La Nación y lo que menos le gusta. Y le digo a Grondona que me cuente qué es lo que más le gusta de Página 12 y qué es lo que menos le bárbaro. gusta. Queremos verlo ahora. Hablan de cosas en común. Y aunque Ahora, me parezca dejas que te diga algo sobre lo que dice Berbisky, que mira qué apasionante. Iba a escribir sus memorias, Jacobo, y no las pudo terminar No de las pudo escribir. terminar. Y sin embargo, mirá lo que son las vueltas de la vida. Cuando se enteró que iban a escribir su biografía no autorizada, una especie de carrera, a ver si llegaba antes con una biografía oficial O con y una- una biografía claro, de Graciela claro. Mochowski. Graciela Mochowski, otra periodista enorme, Un gran libro, la biografía. con tesón publica para mí la mejor biografía de Jacobo Timerman, que un poco desapasionada para mi gusto, pero con una distancia, un Rigurosidad. nivel de investigación. Y verlo a Berbisky ahí, ¿no? Yo, bueno, a ver, voy a decir algo políticamente incorrecto. Hasta me olvido de este Berbisky cuando veo ese Berbisky. te gusta, ¿no? Te Me despierta ternura. olvido de ese Berbisky. Cuando veo a ese Berbisky, y desde el afecto lo sigo sintiendo a Berbisky, y obviamente está entre los 40 más influyentes. Fue invitado, ojalá que pueda venir a la muestra Ojalá que también. pueda venir. Vos sabés que yo estaba pensando que a los chicos de la cámpora, a los jóvenes que hoy se incorporan al periodismo y que ven la cosa de vida o muerte, yo decía, seguramente los va a sorprender esto, porque no tengo ninguna duda que los pibes de la cámpora, los de 678, hoy están viendo y dicen, mira vos ese fascista, golpista, antikirchnerista de Mariano Grondona, sentado en la misma mesa que este prócer, Horacio Berbisky. Y también estoy viendo a otros jóvenes que se han incorporado en los últimos tiempos, que lo ven a Horacio Berbisky y dicen, mira ese zurdo, asesor de Cristina, montonero. Bueno, en ese momento integraban la agrupación periodista los dos, claro. Estaban en una misma agrupación que se llamaba Periodistas, conversaron con esa amabilidad y con ese buen diálogo. Y al final, cuando terminó el programa, Mariano le digo, Horacio, estoy en el auto, ¿querés que te lleve a tu casa? Y se fueron juntos. Yo me quedé en la puerta del canal, en el magazine en aquella época, hace 15 años, y Grondona manejando lo lleva a Horacio Berbisky a su casa. Digo, ¿cuánto hemos retrocedido para que uno vea al otro como un enemigo irreconciliable cuando los dos en ese programa se trataron con mucho afecto, se aportaron mutuamente? Y le cuento una más de paso. María Laura Garrigós de Révori, que es una de las juezas de justicia legítima, fue la que actuó en el juicio donde Carlos Menem acusó a Horacio Berbisky. Dos de los testigos a favor de Berbisky en contra de Menem fueron Mariano Grondona y este periodista Alfredo Leuco. Cosas que pasan en la vida de este gremio. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, dos de nuestros columnistas, José Antonio Díaz, buenas noches. ¿Cómo es este dilema que tiene Cristina, que realmente parece de Guatemala a Guatepeor? Es un dilema que en sí mismo es una contradicción, porque al gobierno teóricamente le va bien en la política, suma votos y de alguna manera mete miedo en relación a las demás fuerzas opositoras, porque está en el centro del escenario político, claro. Cristina Fernández, y no hay quien le dispute ese lugar. Ahora, por el otro lado, si la economía sigue por este camino, se van a estrellar y el beneficio político del discurso antibuitre se vuelve en contra. Claro. Por eso, últimamente, Axel Kicillof está diciendo, vamos a negociar, empezamos en enero y antes de marzo arreglamos con los holdouts por unos 9.500 millones de dólares. Es decir, no solo los que demandaron,
sino todo cerrar el todo. sector que de alguna manera no participó en los canjes del 2005 y 2010. Ahora, la realidad de la economía, que es lo que el gobierno no va a admitir jamás, es preocupante incluso para ellos, y por eso hay opiniones diversas. El PBI, hay muchos cálculos de los economistas, pero lo cierto es que en el primer trimestre del año el PBI negativo cayó 1,2%. En el segundo trimestre cayó 2,3%. Ahí lo estamos viendo en la placa. En el tercer trimestre cayó prácticamente 3%. Y ahora se proyecta que va a caer en el cuarto trimestre, en el último del año, 5%. Es decir, vamos a estar promediando una caída del producto de un 3% a fin de año, que es una cifra alta, es el doble de lo que se estimaba. Hay una aceleración de la caída. Claro. La inflación. También hubo, tal vez no ocurra de acá a fin de año, una aceleración de la inflación. Hasta ahora, hasta finales de septiembre, la inflación fue del 31% acumulado. Ahora, la devaluación acumulada del peso llegó a 29%. Es decir, la devaluación va detrás de nuevo de la inflación. Acá hay una crisis cambiaria latente y potencialmente destructiva si es que hay que apelar a una devaluación. El tema de los precios contra los sueldos. Sí. De nuevo, las compras, las ventas en los comercios han caído radicalmente. Electrodomésticos, 13%. Indumentaria, 18%. Autos, 41%, ya saben. Alimentación, 8%, 9%. Las ventas de combustibles acumulan 5 caídas en lo que va del año. Es brutal. Después la actividad inmobiliaria, hoy están diciendo 800 inmobiliarias cerraron en la ciudad. Bueno, esa situación se va a profundizar. Es decir, porque los precios es muy difícil que bajen y los salarios seguro que no van a subir. Claro. Puede haber en algunos casos un bonus de fin de año para compensar en algunos gremios que tienen espaldas como para pedir y presionar, ¿no? Sí. El último punto es el dólar ahorro. Eso también es como un paisaje de la realidad. Claro. Cada vez se venden más dólares ahorro para tenencia. Si sumamos las divisas que compran los particulares y las empresas, que es lo mismo que la caída de reservas del Banco Central, es la misma cifra, alcanzaron este mes, solo en octubre, 500 millones de dólares. Impresionante. Proyectados son unos 6.000 millones de dólares. Por eso todo el mundo dice que van a cortar este mecanismo del ahorro vía AFIP. Bueno, hoy decían que se cayó el sistema y generaron un efecto... Exactamente, hoy hubo como un pretexto... Había colas en los bancos desesperados de la gente. Empleados, que ganan 10.000 pesos, 12.000 pesos, Totalmente. Y una parte compran dólares y salen y lo venden en el blue. Totalmente. Empleados de... La experiencia, Alfredo, es que los primeros días del mes, cuando la gente cobró los sueldos, apartaba un pequeño porcentaje e iba y se presentaba a la FIP. Hacía su negocio para comprar mínimo. Exactamente. Para protegerse de la inflación, además. El problema es eso, que ninguna de estas variables tiene contención según la política oficial. Claro. Todos estos puntos los niega el gobierno o toma medidas que realimentan esta situación. Entonces por eso digo, la opción es o estrellan la economía si no reaccionan o finalmente hacen lo que deben hacer, aguanta como pueden, presiona a distintos sectores para pedir dólares prestados y en enero se sientan con los holdouts y empiezan a negociar y encuentran una salida como para que en mayo, junio, julio puedan entrar algunos dólares al país. Pero Cristina empieza a dudar de todo en este momento. No va a dejar de asumir su iniciativa política, pero cada vez confía menos en los datos, en los resultados de la económicos. economía. Lo dice José Antonio Díaz, como siempre, poniendo en contexto la información económica. Y Carlos González Prieto, buenas noches, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo?
Bueno, ¿qué me ha traído ahí? ¿Una damajuana, un gasoil? ¿Qué está pasando con la vitivinicultura en la Argentina? Sí, bueno, un poco en relación también al comentario de José, ¿no? Lamentablemente siguen apareciendo nuevos sectores con problemas y muy serios en la economía argentina, fundamentalmente vinculados al campo. Hablamos de la soja que cayó un 30%, incluso hasta el INTA reconoció quebrantos en la actividad, ni hablar del trigo, el granero del mundo, no podemos mandar un grano a ningún lado. La ganadería, exportamos menos carne que Uruguay, que es un territorio más chico que la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro. Bueno, hoy se conoció un informe de la Copal que dice que están cayendo y muy fuerte las exportaciones de las economías regionales, Alfredo. Conservas de fruta, 58%, cayeron respecto al año pasado. Vid, el vino, 45%. Menos de exportaciones que el año pasado. Sigue la lista, ¿no? Jugo, aceite de oliva, 25% menos. Casi todos los productos de las economías regionales con caídas en las exportaciones. Pero concentrémonos en el vino, porque hay realmente un problema muy grave en algo que funcionaba perfecto en Argentina. Claro, hemos logrado una exportación, un nivel de consumo buenísimo, las dos cosas. Exactamente. En el año 2000 se crea la Corporación Vitivinícola Argentina. Ahí se sientan en la mesa los productores, los industriales, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, arman un plan estratégico, salen a ofrecer vinos al mundo. Hoy una damajuana pasó a ser una excentricidad porque cambió, se volvió más sofisticado. ¿Vos te acordás de lo que tomabas hace 15 años? Seguro. Era distinto. Bien, se pasó entonces de exportar en el año 2000 $300 millones en vinos. Sí. Al año 2010, 1.300 millones de dólares. Multiplicamos por 4 la producción. Muy bueno, muy bueno. Pero de repente, por estas cosas de la política y estos manotazos que pegan los funcionarios, se cayó a 600 millones este último año la exportación de vino. El tema es que se siguió produciendo vino, se inundó la plaza de vino y hoy hay productores que no tienen a quién venderle directamente su producción. Esto agudizado, no vamos a meternos en cuestiones técnicas, pero un problema que hubo con la cuota de mosto, la economía interna que hace que esté todo muy retraído. Te lo hago cortito y al pie para que se entienda. Un productor de 15 hectáreas, hay productores que están dejando las fincas abandonadas. Son datos de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Eso está pasando hoy en Mendoza. Un productor que tiene 15 hectáreas, que produce 150 quintales de vid, sí, y que vende a 2,60 pesos, recibe por hectárea 24.600 pesos. Y el costo hoy, estamos hablando de un vino genérico, sí, por hectárea es de 50.000 pesos. Muy delicada la situación. Esto va a traer cola y seguramente lo van a ver en los próximos días porque es muy, pero muy tensa la situación que se está viviendo fundamentalmente en las provincias vitivinícolas. Han ido a una reunión con el ministro Casamiquela, dicen que los entiende, que hacen lo humanamente posible desde el ministerio, pero la realidad es que el que corta el bacalao es Kicillof y ahí no han encontrado ningún tipo de respuesta. No le encontraron quién se ha tomado todo el vino. Mire, yo le voy a preguntar a estos tres periodistas, colegas y amigos que están en la mesa, qué opinan de Diego Birz, qué opinan de Víctor Hugo Morales, qué opinan de Horacio Berbisky, qué opinan de esta relación cada vez más difícil entre el gobierno, el Grupo Clarín. De todo eso vamos a hablar en un ratito, les recomiendo que no se lo pierda. Les doy mi palabra. Bueno, quedan 10 minutitos, vamos a aprovechar al máximo este último bloque. Vamos a mostrar la tapa de un libro que para mí es maravilloso, no solamente para los periodistas, sino para los que les interesa el tema de la comunicación. Se llama La Noticia Deseada, es una reedición, yo ya lo leí antes, ahora le he incorporado nuevos casos como el de, ahí está, ahí lo estamos viendo, es La Noticia Deseada del señor Miguel Wieniawski. Miguel, básicamente vos trabajás sobre algunos casos donde la gente, el ciudadano común, toma la decisión de que esto ocurrió. Sí. Yabrán está vivo, a Carlito Menem lo mataron, exactamente. Y vos explicás y trabajás por qué se generan eso en las sociedades, más allá de que sea el propio periodismo el que lo desmienta, que diga que no es así, la gente ya tomó esa decisión y esa es como la noticia deseada. Y yo te preguntaba, algo también escribí en el libro, ¿qué pasa con los gobiernos que desean las noticias? Y los gobiernos son la matriz de este fenómeno, porque todo gobierno, muy especialmente, muy enfáticamente, especialmente, claro, tiende a propagandizarse y pretende que se difundan las noticias que lo favorecen y no aquellas que no lo favorecen. Claro. De tal manera que no hay gobierno en el mundo que no tenga un sistema de noticias deseadas y por eso una relación
picante con el periodismo, ¿no? Claro. En este caso es patológico. Es patológico porque ya el deseo trata de, como sabemos todos, eclipsar absolutamente la realidad. Claro, es por violación la cosa, no por seducción de los medios, es por un intento de violación de la realidad, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? De construcción de la nada, de una cosa totalmente fantasmagórica, ¿no? Hay una cosa delirante, es un deseo delirante, al fin y al cabo, ¿no? El ejemplo que dábamos antes de la inflación y cualquiera, ¿no? La falta de estadísticas de inseguridad. Claro. Es asombroso, pero es muy real y muy potente, ¿no? Es asombroso, digo yo, el magnetismo del delirio, ¿no? De ese mundo imaginario, cinematográfico, escenográfico. Por algo los Kirchner han cuidado tanto y han repartido tanto entre ese mundo de la cultura y del espectáculo. Sí, ¿no? bueno, lo sabemos, para construir el relato deseado. Pero al final la información... La verdad finalmente se impone. Sí. Miguel, y de los periodistas de carne y hueso, y le voy a preguntar a los tres lo mismo. ¿Hay periodistas de carne y hueso? Hay periodistas de carne y hueso. Ahí, por un lado están los seres humanos y por el otro lado... Por lado están los periodistas. Bueno, recién nombré a algunos que están obviamente muy vinculados al kirchnerismo de distintas maneras. Recién Luis decía una cosa tremenda respecto de Berbisky, que seguramente los actuales enemigos de Berbisky no lo van a comprender, pero quienes lo conocemos de hace muchos años y hace 30 años. Horacio Berbisky y Eduardo Aliberti presentaron el primer libro que escribimos con José Antonio Díaz, la historia de la coordinadora. Los herederos de Alfonsín. Los herederos de Alfonsín. En la Feria del Libro lo presentó Oscar Raúl Cardoso, Horacio Berbisky y Eduardo Aliberti. O sea, algún conocimiento tenemos entre nosotros. Estamos hablando de un libro del 89, Bueno, pero de todos ellos, digamos, ¿qué conclusión sacás vos de respecto de cómo se ha posicionado? Yo leí una nota que vos dijiste, yo tengo todo abierto, de hecho en la muestra aparece muy bien posicionado Víctor Hugo Morales, Aliberti, Berbisky, pero vos dijiste, Diego Birz no. Diego Birz es un límite porque no es periodista. No, bueno, independientemente de la encuesta, si lo hubieran elegido en la encuesta, sí, yo no tengo ningún problema. Pero vos, una opinión tuya. La encuesta no la dijiste yo, ¿eh? Nada. No, nada. Solo que vos no te pusiste, vos te autoexcluiste. No, pero está bien decirlo porque es un gesto también. A ver, la encuesta tiene dos o tres cositas que la tiene que comprender todo el mundo. Primero, dentro de las preguntas de la encuesta, a periodistas y al público está, ¿usted quiere agregar algún otro nombre que pudimos haber omitido? Porque primero se empieza con un mamotreto de 300 y pico de nombres, después se reducen por virtud de la elección de los periodistas, etcétera, etcétera. La otra es, bueno, yo no les aclaré a nadie, pero yo obviamente no me puse porque estoy impulsando esto y estoy muy contento con hacerlo. Y además estoy grande y tengo el ego... Lo estás controlando, digamos. Sí, no lo controles demasiado que vas a dejar de ser periodista. No, a ver, también voy a aclarar esto. De los 40 periodistas de los últimos 40 años, desde 1974 a 2014, hay 20 y pico que ya fallecieron. Claro. Por lo tanto, en otra iniciativa que está vinculada con esto, pero es otro programa que se da en Canal A y se llama Un Mundo con Periodistas. Sí, señor, gran programa. Nosotros entrevistamos a todos los periodistas en actividad, los que entraron dentro... Claro, los que entraron en la lista de los que reemplazando que habían fallecido. Y los que les siguieron en la suma de menciones de la encuesta, por riguroso orden de suma de menciones, y los incorporamos a esta especie de movida. Yo no quiero hablar de homenaje porque no me gusta tanto la palabra homenaje. Y los que no quisieron... Los que no quisieron ser entrevistados, les propusimos entrevistar a Víctor Hugo Morales y le dijo que no a Pablo Marchetti. Horacio Berbisky muy amablemente me dijo que no, y algunos otros, o no podían, no estaban de viaje, fueron ocupados sus lugares por los que seguían en la suma de menciones. Nada es caprichoso, Alfredo, nada es caprichoso. Ahora, si vos me decís, mirá las cosas que me hace decir, pero lo voy a decir. Sí. ¿Hay una diferencia entre Diego Birz y Víctor Hugo Morales? Sí, hay. Sí, por supuesto. Diego Birz es un productor que hace programas que no son periodísticos, sino de propaganda, y básicamente es un mercenario. Fue un killer de un canal, después fue killer de Canal 13 y después se convirtió en killer del presidente y el canal público. Este es un mercenario, básicamente. Yo lo digo y lo sostengo, y no es personal, ni siquiera, Sí, juega otro rol dentro de este mundo de los medios, otro rol. Cuando vos haces este laburo y mirás 40 años para atrás, que me parece una perspectiva interesante, no solamente porque es actual, sino porque tiene una cosa de, bueno, a ver, miremos para atrás, donde podemos mirar para atrás.
yo no puedo negar al Víctor Hugo que relató, hizo uno de los relatos más importantes de la Argentina. No, que hacía El Espejo, un programa como El Espejo. Que hacía El Espejo, al que nos deleitaba con esos viajes a Europa que parecía que estaba viajando vos. A ver, no tiene nada que ver con este de ahora, pero yo no soy quien para juzgarlo. La gente lo jugó. Claro, esa no era la idea. Hay una, o sea, yo reivindico el oficio. Víctor Hugo tuvo y tiene oficio y en eso no hay discusión. Como lo tiene Horacio y como lo tienen... A ver, estuvo Eduardo Liberti vino, yo le propuse a Eduardo que venga a ver y Eduardo se quedó sorprendido. Ahora está en Cuba si no hubiese venido. Y yo le dije, Eduardo, mira, Eduardo, y él no tiene necesidad de decírmelo, nosotros no tenemos mucho que ver en lo que pensamos, lo que decimos. Ahora, la valoración que te da un montón de gente a vos, acá tiene que estar. Porque si no, nosotros no somos... Si no, yo no soy periodista, ni siquiera puedo armar ni media cosa como esta. Quiero la opinión de Nicolás, entonces, él como joven, vos que has visto menos que nosotros en el sentido de las trayectorias, el rol de Horacio, de Víctor Hugo, de Liberti, digamos, los que han escrito y han trabajado en los medios de comunicación con una mirada de simpatía, no sé si de subordinación en algunos casos al gobierno, o este otro tipo de programas que han sido demoledores para los periodistas más independientes. No, coincido con Luis que obviamente Birz no es periodista, es casi un funcionario, es jefe de propaganda del gobierno. Me parece imperdonable en él, no solo como en él y en el Estado, ¿no? Cómo nos atacó a muchos de nosotros, a muchos periodistas, que tal vez sean gajes del oficio, pero me parece imperdonable que haya usado el Estado y la gente que está sentada en ese programa para atacar, por ejemplo, a los denunciantes de casos de corrupción. Claro. Yo no sé si eso en otra época fue tan claro. Es muy impresionante, porque el tiempo pasó, repito como lo que decía antes, no estamos en febrero del 2012, enero del 2012. Pasó mucho tiempo. Desde ese programa intentaron desacreditar a casi todos los denunciantes de corrupción y es el Estado. Claro. Ese programa. Me parece que esa gente tal vez no fue tan consciente de las consecuencias o de las cosas que fueron diciendo. En el fragor de ellos mismos dijeron muchas cosas que son graves y que muchos de nosotros, los periodistas, no nos vamos a olvidar. Y después, respecto a los periodistas que hoy están más cerca del gobierno, que lo defienden, incluso estaba viendo la entrevista esta buenísima que pasaste con Grondona y Berbisky, me da mucha pena ese triunfo de la política. La división por encima del periodismo, claro. Eso es un gran triunfo de la política. Nos perdemos mucho y los oyentes, los lectores, los televidentes también se pierden mucho. Y fue muy hábil la política ahí seduciendo a unos y a otros para generar esa división. Es muy loco que Grondona y Berbisky no se puedan sentar en una mesa. Usted lo conoce más que yo de otras épocas. Yo tengo la suerte de también conocer a los dos. Alguna vez entrevisté a Berbisky con Luis. No puedo creer que no se puedan sentar en una mesa de vuelta. Bueno, yo creo que quizás se puedan volver a sentar. Eso es mi esperanza, ¿sabes, Alfredo? Yo bueno, creo que un poco la apuesta que estaba haciendo Miguel. Me queda muy poquito, pero también quiero saber tu mirada de este rol distinto que adquirieron algunos periodistas. Yo creo que un tipo como Birz le ha hecho, al fin y al cabo, más daño al gobierno que otra cosa, ¿no? Porque finalmente queda muy claro que esta sumatoria de propaganda más agresión, canchereando contra trabajadores, no solamente no funciona, sino que hace visible, digamos, este vacío, ¿no? Porque finalmente, claro, el fracaso se estigmatiza con esa soberbia desde arriba y con la burla, ¿no? Y la verdad que uno solamente puede responder con información. Me parece que fue muy hábil la política, al fin y al cabo esa astucia le va a jugar en contra y es un boomerang. Qué maravilla, me gusta. Le digo la verdad, pediría un cafecito, unos tostados y seguiría horas disfrutando esta charla con estos colegas tan valiosos y que admiro tanto desde el punto de vista personal también. No se vaya, porque ahora viene Cecilia Lucía Puig con el programa Líderes. Y fíjese qué casualidad, la entrevista sabe a quién es, a Nick, alguien que también ejerce el periodismo con sus dibujos, con sus editoriales dibujadas en el diario La Nación. Así que no se vaya, les recomiendo que lo vea. Y a usted lo espero el próximo martes, aquí. Le doy mi palabra.